En el marco del homenaje del 23º Festival de Cine de Lima, estamos haciendo un homenaje al cine de Jorge Sanginés y hemos preparado esta tarde un encuentro muy especial con conocedores de su trabajo. César Pérez es peruano, trabajó como camarógrafo desde muy joven en series y Juana Zurduy. Ambas son películas de Jorge Sanginés y ha producido documentales y está produciendo ahora 2 proyectos adicionales, aparte de ser agente de ventas de las películas de Jorge. Entonces, un poco la dinámica de este encuentro les propongo a todos. César ha preparado junto con Pedro una selección de clips y una pequeña clase maestra de cine y responsabilidad social del cine, me parece, más o menos. Entonces los invito a escuchar un poco a César, Pedro, y luego a los invitados. Yo les voy a invitar luego a pasar adelante y conversar. ¿Está bien? Muy bien, te dejo, César. Gracias. Son todos tuyos. Gracias, muy gentiles. Muy amables de asistir a esta conversación a propósito de las obras del maestro Jorge Sanginés. Bueno, efectivamente con Gabriela estuvimos haciendo algunos esbozos de sobre qué podríamos hablar respecto a las obras de Ucamao y Jorge Ignacio Sanginés Aramayo. Yo son más de 50 años que desde Ucamao en aymara quiere decir así es, razón por la cual el grupo, hoy día Fundación Ucamao, a partir de esa obra, como marca de institución, utiliza la palabra Ucamao y a partir de allí hasta el presente. Ahora bien, es muy diverso y amplio el trabajo que Ucamao y a la cabeza de Jorge Ignacio se ha ido realizando hasta el presente. Repito, son más de 50 años. Quien les habla a partir de los años 85 en adelante hasta el presente ha sido parte también integrante del grupo Ucamao y hemos trabajado en 4 obras en realidad. Se olvidaron de los hijos del último jardín, pero eso no es problema menor en todo caso. A raíz de todo eso hicimos un trabajo no solamente de realización cinematográfica, sino de inserción en la política de Bolivia desde aquel entonces, desde los años 85. Es menester señalar de que en el año 1984, año en que yo tuve la oportunidad de presentarme, de estar trabajando en Bolivia, pero no con Ucamao, sino con la productora Ucamao. O sea, en realidad se desmiembran, se parten en 2, el grupo inicial, uno es productora y el otro es grupo Ucamao. Posteriormente el grupo Ucamao se convierte en fundación, y bueno, esto para explicar un poco la situación. Bueno, ¿qué ocurre en el año 84? En el año 84 Bolivia entra en un quiebre económico profundo, 64.000% de devaluación, algo inédito en el mundo aquel momento. Entonces estábamos ante un país en absoluta bancarrota económica. En medio de esa circunstancia, al año siguiente, 85, ingresa el movimiento revolucionario
con el presidente, el doctor Víctor Paz, y se instala la economía de mercado, más conocida comúnmente como neoliberalismo. A partir de aquel entonces, Bolivia ingresa a esa etapa y empiezan las privatizaciones, pero con la mascarilla de que eran capitalizaciones. Cuando uno entiende la palabra capitalización, entiende que le van a incorporar capitales para desarrollar la economía. Y no fue así, fue al revés, totalmente a la inversa. Bolivia tenía un sistema de empresas, de servicios y de producción desarrolladas por el propio Estado, pues todas entran en remate. Y si estaban en buen funcionamiento, igual las remataban. O sea, habían formas de hundirlas. Esto crea una quiebra en el ámbito social de tal calibre que las minas se cierran y empiezan a haber ejércitos de desocupados. De estos ejércitos de desocupados, ni la Central Obrera Boliviana, que era la más gloriosa en combates reivindicativos, no sabían ya qué hacer. Hubo un desbande social de tal magnitud que nadie entendía nada y todo el mundo buscaba cómo sobrevivir. En medio de este panorama, Jorge llega a Bolivia, poco antes ya había llegado a Bolivia, y empieza a elaborar el guión de La Nación Clandestina. Este guión fue la base de lo que es ahora el proceso de cambio del Estado plurinacional, porque tuvo la lucidez del análisis social que estaba rodeando en ese momento, tuvo la lucidez de indicar dónde estaban las claves para continuar una lucha social organizada, pero con un horizonte, con una meta. Y esa meta era la identidad ubicada en los pueblos originarios, pueblos y naciones originarias. Aquel entonces hablar de pueblos y naciones originarias era algo simbólico, por no decir lo menos, ¿no? Porque en el último eslabón de la cadena social estaban los comunarios, los campesinos. Ese era lo último de clase social. Por supuesto, después de ellos habían marginales que estaban en otro rango que ya ni se podían considerar parte social. En ese momento, él indica, a través de La Nación, que ya lo van ustedes poder observar, de que allí estaban las claves de un nuevo Estado. Y justamente La Nación Clandestina señala, a través de la historia, dónde están las claves para poder transformar Bolivia. Estaban en la identidad. Eso es lo que es La Nación Clandestina en el fondo. Esa es la propuesta. Señores, busquemos en nuestra identidad la reconstrucción de una patria diferente, nueva. ¿Y por qué digo esto? Porque al haberse cerrado las minas y las fábricas, todas las que tenía el Estado, entonces estamos frente a un ejército de desocupados y la gente estaba desesperada, van a migrar a donde puedan, incluso hasta aquí a Perú, a la Argentina, sobre todo van muchos a la Argentina. Y en ese desbande se desplazan desde aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, Bolivia tiene un territorio alto que le llaman la zona andina, generalmente allá señalan así. La zona andina comprende 3 departamentos, La Paz, Oruro y Potosí. La zona de los valles son Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Cuando decimos valles son 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente el territorio de la Amazonía, que es el mayor de Bolivia. Yo no sé por qué, y esto creo que tienen un poquito los comentaristas deportivos, el país altiplánico, dicen, no es tan altiplánico como suelen decir, al contrario, yo diría país amazónico, porque la vastedad del territorio amazónico en Bolivia comprende los departamentos de Pando, Santa Cruz y… ¿Perdón? Sí, el Beni.
El Beni y Santa Cruz se disputan la extensión mayor. Bueno, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque ahora vamos a tratar de explicar también qué ocurre, qué pasa con este proceso actual. Bueno, entonces los migrantes de las minas se desplazan hacia las zonas tropicales, especialmente de La Paz y de Cochabamba. Ahí se instalan para desarrollar la coca. Esta política ya había empezado entre principios a mediados de los años 70, en plena dictadura militar del general Banzer. En esa oportunidad ya había presencia de trabajadores, de cultivadores de la coca, por supuesto. Esa política la estaba desarrollando los Estados Unidos de manera oculta, hasta que llega un momento dado en que se produce un escándalo en 1985, justamente cuando empieza el proceso de la economía de mercado, se destapa un suceso inédito. Ocurre que en Santa Cruz, frontera con Brasil, en la parte de frontera con Brasil, existe una gran meseta llamada el Caparush. Hoy en día se llama Noel Kempf. ¿Por qué? Porque este científico boliviano tuvo la osadía de ser acompañado por un grupo de dos, para ser más preciso, dos científicos españoles, volaron con una avioneta y se acercaron. Como eran científicos decían, bueno, aquí hay una meseta de la era precámbrica. Gustarían bajar porque vieron una especie de pista de aterrizaje y bajaron, sin entender que esa era una fábrica de cocaína, manejada por la DEA, para que vean. Entonces, al bajar, les metieron bala directamente. Murió Noel Kempf y con otro, pero uno se salvó. Y ese uno, no sé cómo bajó de esa meseta porque es muy alta. Debe haber hecho maniobras muy importantes porque al descender caminó durante una semana sin parar, según dijo él, porque lo perseguían. Y llegó hasta Santa Cruz y denunció el suceso. A partir de ahí hubo un silencio de la prensa total, porque en esa oportunidad los Estados Unidos controlaba prácticamente todo Bolivia. Y callaron, y como él hizo la denuncia, bueno, dijeron, vamos a preparar una expedición para ir hasta ese lugar, y se demoraron una semana en preparar la expedición, hasta que llegaron y ya no había nada. Habían desmantelado una inmensa fábrica. Entonces les doy este dato para que entendamos qué es lo que estaba pasando social y políticamente, y que posteriormente, un poquito más adelante, vamos a explicar, una vez que veamos las partes de la nación, vamos a explicar qué es lo que solemos decir en Ucamao, cuál es la función social del cine. Evidentemente esa función implica una responsabilidad social. Pero bueno, explicado un poco a grandes trazos este contexto, Jorge, en medio de ese caos, de ese desbande, no solamente de trabajadores, sino político incluso, porque ya no había forma, ni la COP podía dirigir política ni ideológicamente semejante desbande, se suicidaban permanentemente, sobre todo en las minas. Cada semana mínimo había de 4 a 5 suicidios, porque estaban en una situación absolutamente en quiebra. ¿Cómo se suicidaban? Se colocaban los obreros dinamita, entraban a la mina y ahí se hacían estallar, ¿no? Y uno encontraba, ya se imaginan lo que ocurría eso. Muy bien. Bueno, este era el escenario, y en medio de ese escenario se va a filmar, a proceder la filmación de La Nación Clandestina a partir del año 86-87, hasta 1989, hasta junio de 1989. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted dice, pero ¿por qué se demoraron tanto? Muy simple. Jorge logra una coproducción con España, o con la televisión española, y ella financiaba buena parte del proyecto. Pero ¿qué ocurre? Ese dinero tenía que entrar formalmente a un banco, y los bancos quebraban, para que tengan una idea. Entonces el dinero que tenían en el Banco Potosí se quedó, se lo llevaron. De esa manera es que ocurrieron una serie de sucesos de largas demoras.
Y en esa oportunidad nuestro amigo Guillermo Palacios participa de la primera parte, porque lo hicimos en 3 partes. Bien, pero volvamos al tema de los propósitos políticos y sociales. En esa oportunidad Jorge nos incorpora al equipo, nos presenta el guión y yo le digo, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que te estamos señalando ahí y estamos dispuestos a trabajar y a avanzar. Y él nos dice, va a haber riesgos, efectivamente. Al gobierno no le interesaba que ocurriera esta obra, porque la consideraba subversiva. Es más, ya solamente decir la palabra Jorge Sanguinés ya era subversivo y lo sigue siendo hoy en día. Entonces nos agrupamos y fuimos abordando y conviviendo a punta de las experiencias, de las filmaciones ocurridas, asumiendo la responsabilidad social de presentar al pueblo una obra que permitiera dar una luz hacia adelante. Porque vuelvo a repetir, las posiciones de izquierda estaban en bancarrota, no había posibilidad de dirección política para los sectores sociales. La COP, la Central Obrera Boliviana, no tenía brújula, habían perdido totalmente la brújula porque durante años atrás solamente era una organización reivindicativa. Hablaban de imperialismo, pero esa era una palabra nomás, una frase que no tenía asidero en la práctica sindical, porque la práctica sindical estaba resumida solamente a un salario más adecuado, y punto. Con eso se contestaba y se resolvían los problemas. Entonces, cuando estas fuerzas sociales se van desbandando a los sectores del trópico, va surgiendo justamente la posibilidad de pensar en la nación, en el Estado. Y esa idea se va macerando a lo largo de más o menos 10 años. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, pero ¿cómo lo van a macerar eso? Muy bien. Resulta que en el trópico habían militares norteamericanos, con aeropuerto, helicóptero, con todo un arsenal militar. Ellos mismos en persona dirigían a los militares bolivianos. Evo Morales estaba entre ellos, muy jovencito, y él decía, yo cuando he estado, y lo dice hoy en día, cada vez, yo cuando estaba en el ejército nos dijeron que ningún militar del exterior podía dirigir o enseñar o mandar, mando militar, a ningún militar boliviano. Eso nos enseñaron, porque eso era intervencionismo, era sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenía él como soldado. Y cuando ve a los norteamericanos que están dirigiendo a los policías del ejército, dice, ¿qué está pasando aquí? A partir de allí, aunque ustedes no lo crean, van tomando conciencia esos sectores que habían migrado, porque Evo no fue a las minas, otros fueron a las minas, de las minas se desplazaron hacia los sectores del trópico a cultivar la coca. Pero también los campesinos, porque en esa oportunidad se produjo una sequía muy histórica, profunda sequía, que hundió más la economía magra de los comunarios, al punto que tuvieron que desplazar y abandonar sus tierras. Entonces, Evo era un campesino, de origen campesino, su familia, de las alturas, y se desplazan a la parte de los trópicos. En esas batallas por cultivar la coca, y la DEA y el ejército norteamericano, dice que controlar el producto, porque ¿qué hacían ellos con la cocaína? Que la llevaban seguramente a bailar con ellos. El asunto es de que esas luchas van forjando grupos sindicales de cultivadores de la coca, ya con una posición ideológica y una perspectiva de tomar el Estado. Y la nación clandestina trabaja. En esa oportunidad estaba en vida terrena Beatriz Palacios. Ella se encarga, una vez que hemos producido la nación, de difundirla en los sindicatos, en todas las agrupaciones de los AILUS, en las asociaciones campesinas, y es un largo trabajo de difusión clandestino. Hay de que los descubrieran, por supuesto, ya saben lo que nos iba a ocurrir. Sin embargo,
habían algunos resquicios que el propio proceso de gobierno dejaba abiertos. Podíamos ir a las salas marginales, no hacia las salas de estreno. Por supuesto que con el cuidado del caso. Aún así, hubieron siempre riesgos. Muy bien, dicho esto, se va produciendo ya la inserción de una obra cinematográfica en la política de Estado. Pero debemos un poquito retroceder porque desde Ucamao ya Jorge y el grupo Ucamao toman la decisión de apoyar, de insertarse en las luchas sociales paso a paso. En el caso de Ucamao es una denuncia de qué es lo que pasa entre los urbanos y los campesinos en un nivel de orden social modesto, ¿no? Sencillo, pero para revelar cómo era la relación social, que ustedes han podido quizás ver cuando vean Ucamao. En el caso de Yaguarmalco ya hay una denuncia frontal y directa de la presencia de ciertas organizaciones norteamericanas en el campesinado, tratándose sobre todo de la inseminación artificial para las mujeres campesinas. Esta denuncia suscita un escándalo en Bolivia, especialmente en La Paz, y motivo por el cual el Jorge se tiene que tomar precauciones por razones de, ya entienden, de seguridad. Pero a partir de allí viene después el coraje del pueblo. En el coraje del pueblo, la obra muy claramente señala de que se trataba de una organización sindical que tenían la voluntad de querer ir a apoyar la guerrilla de Ñancahuazú, que estaba en plena acción el Che Guevara, aquel entonces. Pero era una reconstrucción. ¿Para qué hicieron la reconstrucción? Porque la vida fue más difícil todavía. Pero antes había ocurrido una masacre, justamente 1 año o 2 años anterior, que estaba totalmente oculta. Nadie decía que había ocurrido eso. Los medios antiguamente solamente se remitían a los periódicos, a la radio y a la televisión de 2 canales, el canal del Estado y el canal universitario. Después no había más nada. Había un control muy fácil por parte del gobierno de estos medios. En esas circunstancias, Jorge levanta una denuncia y recién descubren que había una masacre de mineros que estaban organizándose simplemente para tomar un acuerdo de ir como apoyaba, en base a comisiones, a la guerrilla de Ñancahuazú. ¿Para qué lo hicieron eso? Pues barrieron con todos prácticamente. Y Jorge y el equipo que lo acompañaba en ese momento reconstruyen ese suceso. A partir de allí ya Ucamao entra a una segunda etapa, una etapa frontal de crítica y de enfrentamiento a las políticas del Estado. ¿De acuerdo? Y ahora estamos viviendo una tercera época, a partir de justamente la nación clandestina, porque se va señalando de una u otra forma la conquista, la toma del Estado, pero por las vías democráticas. ¿De acuerdo? Por eso hemos llegado a este Estado, al Estado plurinacional, cuya base social principal son los pueblos y naciones originarias. No así los sectores obreros de manera directa, pero compartieron con ellos también, y se sigue compartiendo con la Central Obrera Boliviana, la administración del Estado, de una u otra forma. Entonces, visto así el escenario, tenemos que los antiguos principios políticos de que la clase obrera va al paraíso, aquí fue al revés. Son las naciones originarias, son las que encabezan el cambio social. Y eso es lo que está ocurriendo en Bolivia. Por eso se denomina Estado plurinacional, porque hay 36 naciones reconocidas en nuestra Constitución y se están aplicando hoy en día, con complicaciones que nunca faltan, pero lo están llevando a cabo. Dicho esto, este panorama, disculpen que me extienda un poquito, pero es necesario señalar de para qué y por qué hacemos estas obras. Tienen su sentido y tienen su gravitación, por lo menos en calidad de intelectual inorgánico, porque Jorge no pertenece, nosotros no nos pertenecemos a un partido allá, somos intelectuales inorgánicos cuya responsabilidad es señalar, indicar, proponer y sugerir dónde están las respuestas a nivel nacional.
Hoy en día ya tenemos una clase social plurinacional mucho más madura, después de más de 13 años, ya tenemos jóvenes que se han formado intelectual y profesionalmente de tal manera que ya están manejando asuntos del Estado. Ya nosotros hemos empujado el coche hasta donde hemos podido y ya tenemos generaciones de relevo. Ya este proceso ya está generando su generación que lo va a reemplazar y sustituir al actual, que tuvieron que hacer todo el proceso que más o menos ustedes conocen. Muy bien, dicho esto, pasaremos a ver algo de la obra de Jorge en La Nación Clandestina para señalar los elementos que así a grandes trazos hemos ido indicando. ¿De acuerdo? Por favor, veremos la primera escena de La Nación Clandestina, solamente sobre La Nación Clandestina. Bien, por supuesto que este no es un fragmento del inicio de la obra, sino es un poquito más hacia adelante. Mañana lo van a exhibir, ¿no, Gabriela? ¿La Nación? Sí, mañana. Claro, lo van a ver de principio y ya con los antecedentes que vamos indicando ahora lo van a poder completar e interpretar adecuadamente. Bueno, esta es una parte en la que Sebastián, niño, ve esta danza. El danzante que ustedes ven en esta historia, el que tiene la máscara, está yendo a morir. Porque en esas comunidades altiplánicas, antiguamente, el comunario que era expulsado de su ayllu, ya no volvía. Se iba sin familia, él solito se iba a buscarse la vida a otros lugares. Y ningún ayllu de los alrededores lo recibía, sino iban directamente a la ciudad. Y esta es la historia de Sebastián Mamani, quien es expulsado de su comunidad por haber cometido algunas faltas muy graves que afectaban a su comunidad. El niño, ya desde niño sabía que las personas que danzaban tenían que fallecer y entregar su vida para reivindicarse y reincorporar su espíritu a la comunidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que están viendo aquí en este momento. Y si gustan preguntar alguna cosa al respecto, ahí empieza la memoria de Sebastián y Jorge nos señala por qué este danzante, finalmente Sebastián, danza la danza de la muerte. Perdón, ¿quieren hacer alguna pregunta al respecto? Hacer las preguntas al final. Ya, correcto, bien, bien. Listo. Entonces, esta es la parte en que fijamos la memoria, la ideología de una comunidad, bueno, un área de las comunidades. Pasaremos a la siguiente, por favor. Maestro Sebastián.
Maestro. ¿Cómo vos eres? ¿Qué has hecho también? Te has esperado mucho, che, te sientas aquí. Maestro Sebastián. Walha soldado no capini. Sonahat sayan tata, maestro. Temprano me estoy chipando solo aquí afuera. Vi que suena igual chipa conmigo, Tomasito. Hakar hiwa yiru uyukt, maestro. Mahis kawawaru akap ekat balam tokon tau yak, maestro. Militar na kok durak, maestro. Temprano me estoy chipando solo aquí afuera, ya, porque ya no voy a ser nunca más. Ya me estoy yendo a morir para siempre. Kuns palak, Ahora maestro. siéntate, pero te voy a buscar un vaso. Kuns palak, maestro Sebastián. Kau faltas pachak sarjanya mataki. Nayapi hiwa yiru uyukt, maestro. Na helikoptero. Akam. Hayat alayat. Kakakakak. Sas. Ma señora Pirma ukir. Akam ekat puri balam, maestro. Ukat mak kaimanaru apatsap, maestro. ¿Sabes? Esa no es de despedida, Tomasito. Ahora nos servimos seco y cruzadito, pero no es de despedida. Salud. Maestro Sebastián. Kunachu kam palas kist, maestro Sebastián. Kunas kamachta. Ma, walisuma hakito na itakik, maestro. No he sido bueno con nadie, ¿ya? Con nadie he sido bueno yo, solo he sido un cabrón. Como un cabrón. Ah, por eso me estoy yendo. Cualquier raksaratas, maestro Sebastián. Kopakaw narut sarata? Cojo, hombre. Un candido. ¿Cómo he dejado caro cutaste? Un te catatatas, gente. Oños, vaya al somiater. Cuataquis, ellos jare cutaste. Por somiater, carajo. ¿Cuál es que te haces en Nayampe? Nayampe usan. Jupon Nayan de ser en somiater, carajo. Takarupin kuna desgracias pasist, maestro Sebastián. Ako mawakcheta kay Tomasito. Sa sirta me. Come on, maestro. Pesca maranik tu kat tuach chikela si white hair. Naikam takas lagay. Chani takas katat. Chak majak masiyata ka talirat. Akanyira talirat. Kahiwat na kan talirat karaw. Kung mas palame. ¿Cuál sabes de esto? Antes sin cosillas que llamaba. Kunas kamachta, maestro Sebastián. Kunas kam palas kista. Ya te casas Tomasito. ¿Cómo era la traima andrujam al jojin epsito? Nayan pas para que te pentera. Kitty. Ma amakirgam. Hani me biscuit en ese sepet. Pero no es anutist, anutchuka a ver si te anutist. Hanyo nuktat, maestro. Hanyo nuktati. Ni hitsa kunga kits. Wag se gitu. As hapo wag se gitu. Ni akan kuah niks, ni kau ki niks. Makasuar bekas kayang kamau kerang. Ni sas puede. Hani lagi pun dekat suta i puede kit kerang. Kota kam sapa kuigas hila. Hanyo kam takasin, maestro Sebastián. Hanyo kunsat kata tu. Cosa taxis tu kabst. Pusima tiba de trabajo que este. Pusima trabajo que Maestro Sebastián. Hanyo kam maestro. Calm. Asin my maestro. Come on, maestro. Maestro. Sait on maestro. Maestro Sebastián. Sait on maestro. Bueno, hemos elegido esta secuencia porque ilustra lo que les venía comentando. Él ya siente la presión ideológica de ser un marginal, de no tener casa, familia, comunidad, nada, como él dice, soy igual que un perro, sin dueño, sin nada. Sin embargo, él es dueño de ese taller y le está entregando a Tomasito en herencia. Le dice, tú por lo menos tienes esto, yo no tengo nada. Para un comunitario, estar despojado de su comunidad es el peor de los castigos, porque desde sus ancestros han sido siempre educados y formados y han convivido en comunidad.
todo lo compartían, la tierra, las casas, los alimentos, pero cuando es extraído de ese contexto se siente en absoluto abandono. ¿De acuerdo? Ese es el momento en que él señala lo que les estaba indicando, su necesidad de convivir nuevamente, y él sabe que ya no puede regresar, solamente con su espíritu va a poder regresar a su comunidad. Por eso él opta por la danza de la muerte, con el diablo verde que él dice. Bien, veremos la otra parte por ahí. Oye vos, ¿de dónde vienes con esa cosa? Estoy en Damiayo, mi capitán. He venido desde La Paz. A ver tu carnet de identidad. Rápido pues, carajo. Ese es un documento que tiene que estar a la mano. Bien, mi capitán. ¿Me vas a decir qué has visto en el camino? Ahora pues aquí a unos 5 kilómetros, mi capitán, he visto bloqueo. Hay mucha gente. ¿No has visto a un extremista que se nos ha escapado? No, mi capitán. Está con una camisa blanca, uno medio rubio. No he visto nada, mi capitán. ¿No me estás mintiendo, pendejito? No, mi capitán. ¿Qué es pues esta cosa? Es la chatata danzante, mi capitán. ¿El qué? Es la chatata danzante, mi capitán. Así hay que hablar fuerte, hijo, como hombre. ¿Para qué es? Estoy en Damiayo a morir, mi capitán. ¿A morir? Sí, mi capitán. ¿Qué te pasa, cabrón de mierda? ¿Me quieres tomar el pelo? No se moleste, ¿Me mi quieres capitán. mamar? Estoy ¿Me has hablando visto la cara verdad, de cojudo? Mi capitán. Yo te voy a hacer morir aquí mismo, carajo, si me quieres tomar el pelo. Este Ara está loco. Mejor vámonos, antes que pierda la paciencia. Tenemos que encontrar a ese rojo hijo de puta. ¡Vamos! Bueno, ahí tienen la presencia del Estado en términos de dictaduras. Ese era si podemos leer el subtexto, ese es el Estado, el país formal, y Sebastián es el país real. De tal modo que ambos están distanciados porque el oficial que se entiende que conoce el país no sabe lo que es esa máscara, lo que representa. Y bueno, ahí estamos marcando ya los elementos de juicio para poder no solamente desarrollar la historia dramatúrgicamente, sino a su vez irles indicando a los espectadores qué pasa con el país real y qué pasa con el país formal. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, ¿dónde está Pedro? Vamos a pasar la última parte o la… ¿Perdón? A los tres, ya, perfecto. Bueno, mejor ahí nomás. Mejor que se queden en suspenso. Así es. Bien, no abundaré más en explicaciones, sino estimo de que a estas alturas ya ustedes tienen la suficiente motivación como para conversar, dialogar, por favor. ¿Sí? ¿Podríamos continuar la dinámica que hemos planteado? Voy a invitar, antes de pasar a preguntas del público, para dejarlas para el final, quisiera invitar adelante, por favor les pediría que se tomen asiento. Honorato, ¿podríamos subir el ecran? ¿Me ayudas a subir el ecran, por favor? Quisiera invitar adelante a las personas que van a participar en este conversatorio, a Mauricio Godoy, a María Barea, a Guillermo Palacios, a acompañarnos aquí adelante, por favor.
Yo quisiera tal vez comenzar este conversatorio ya conjunto pidiéndole a María, a Guillermo y a Pedro que nos cuenten tal vez sus testimonios, su experiencia de trabajar con Jorge, aprovechando que tenemos a los colaboradores de él. María, si tú quieres comenzar, no sé. Bueno, ante todo, mi gratitud al Festival de Cine que ha propiciado, ¿no?, este encuentro, y a las personas encargadas de las coordinaciones y todo eso. Hemos sido, bueno, estamos reunidos aquí cineastas que hemos colaborado en algún momento en el trabajo de San Ginés y a quienes, sin lugar a duda, nos ha marcado esa experiencia, ¿no? Lamento que Jorge no se encuentre hoy con nosotros, pero quisiera destacar que desde que conocí a San Ginés percibí el sentimiento que él tenía frente al Perú, ¿no? Él, no solo por cuestiones históricas, culturales, ¿no?, ideológicas, sino por vivencias personales. Él le tocó acompañar a su padre en el destierro cuando era un adolescente. Entonces, las veces que vino a Lima, él necesitaba recorrer, visitar algunos lugares por donde él había andado acompañado de su padre, ¿no? Entonces, yo sabía que a él le hacía ilusión siempre venir a Lima. Por eso es que lamento que no haya estado en condiciones de estar con nosotros. Yo conocí al maestro Jorge San Ginés a inicios de 1972. Había llegado a Lima desde Santiago, donde estaba exilado, ¿no?, de la dictadura de Banzer, y debía encontrarse con Lucho Figueroa y Manuel Chambi en el Tívoli. ¿Se acuerdan del Tívoli? Un lugar obligado, ¿no?, de encuentro de artistas e intelectuales. Y para ese entonces yo ya venía colaborando con Figueroa, quien me hablaba con mucho entusiasmo del cine de San Ginés, ¿no? Él admiraba mucho la obra de San Ginés, por supuesto, como todos nosotros, y me dijo, vamos para que lo conozcas. Y efectivamente, esa noche estuvimos, el padre de Perusca, Manuel Chambi, que fue parte también de protagonista del enemigo principal, Figueroa y yo. Y bueno, él se mostraba muy interesado por lo que estaba pasando acá, tanto en la política, era la época de Velasco, como en el cine. Empezábamos nosotros a hacer cosas ya bajo la protección de la 19327, etcétera. Y me preguntaba qué hacía y bueno, yo era todavía bastante joven, y hacía mis pininos en el cine, ¿no? Y me dijo, estoy buscando a una persona como tú para hacer las coordinaciones, estamos preparando una película, etcétera, ¿no? Y por supuesto, yo dije, esta es la oportunidad de mi vida, ¿no? Me dijo que era muy incierto lo del financiamiento, que las condiciones, bueno, pero que yo, por supuesto, dije incondicionalmente, ¿no? Y ya me pareció el personaje pues muy interesante y para mí, que recién empezaba, era la oportunidad de mi vida, y así fue, porque esa experiencia con el enemigo principal
me marcó. Yo era una jovencita, limeñita, que, bueno, había vivido algunos años en la sierra, pero no conocía lo que era el mundo andino, el mundo indígena. Y nos tocó vivir en una comunidad campesina durante 2 meses. Él siempre fue un maestro, ¿no? Siempre cuando almorzábamos, los momentos que había posibilidad de reunión, siempre él hablaba sobre, bueno, lo que se venía viviendo, lo que se venía experimentando, y yo lo escuchaba muy atentamente. Bueno, yo entendí recién en ese momento, porque yo no pasé por la universidad, entonces mis inquietudes eran, bueno, no nacían de una formación ideológica, era una sensibilidad, digamos, una inquietud por la justicia y esas cosas, más allá no iba, ¿no? Pero entonces entendí lo que era, que en el Perú había pues un porcentaje muy alto, ¿no?, de personas, de compatriotas, que tenían una visión del mundo muy diferente de la que yo tenía, ¿no? Yo había tenido una formación como la que teníamos, pues gente de la ciudad, de clase media. Mi educación fue absolutamente occidental y cristiana, o sea, del mundo andino no sabía absolutamente nada. Entonces fui entendiendo algunas cosas que me comprometieron, ¿no? Me comprometieron, y luego ya tanto en las películas en las que trabajé con Figueroa, ¿no? Y luego posteriormente ya como realizadora dediqué mi trabajo a la situación particularmente de la mujer migrante, el problema de la identidad, ¿no?, que es uno de las cosas que yo entendí, ¿no?, que era vital para cualquier desarrollo, tanto en lo personal, en lo individual, como en lo colectivo, eran fundamentales, ¿no? Bueno, cuando entendí un poco más, o sea, me estoy centrando un poquito en mi percepción de lo que fue Jorge Sanginés y de cómo me marcó, ¿no? Él me pidió que fuera a La Paz llevando unas cartas y algún dinero, y que debían ir a La Paz y a Oruro, que debía entregar a su mamá. Entonces, fue muy interesante conocer a la madre, y un poco también, según mi entender, debe de haber condicionado también, haber sensibilizado mucho a Jorge Sanginés, porque la señora me contaba que para la familia Sanginés, que era una familia de cierto abolengo, ella era algo así como la imilla, creo que dicen allá, ¿no?, en Bolivia, por decir la chola, una forma un poco despectiva, a pesar de que desde mi punto de vista era blanca la señora, ¿no?, pero para la familia era la chola, la trataban con menosprecio. Entonces me puedo imaginar también que eso a Jorge le debe de haber dolido, lo debe de haber sufrido, ¿no? Y siempre entendí que eso puede haberlo marcado también, ¿no?
Bueno, esa experiencia de conocer a la madre, que era una persona muy cariñosa, recuerdo que hacía unas sopitas deliciosas, ahora que tenemos tanto frío, y que hacía mucho frío en La Paz. Se empeñó en venir conmigo al Cusco, donde estaba Jorge. Y Jorge, no tenía cómo comunicarme con él, pero la señora no había forma de quitarle de la cabeza que Jorge estaba trabajando, que no sabía. Yo quiero ver a mi hijo. Y no hubo cosa. Nos vinimos al Cusco, ¿no? En el barquito, me acuerdo, el Ollanta. Parecía un transatlántico en miniatura, ¿no? Viajamos toda la noche, vimos el amanecer en el lago Titicaca. Y llegamos al Cusco y Jorge no estaba. Él, creo que tenía un cuarto, había alquilado una casa. Lo cierto es que él estaba viviendo solo. En ese momento todavía estaba solo, no había venido el equipo de rodaje ni nada. Se estaba haciendo el estudio de locaciones, casting, ese tipo de trabajo. Y no estaba, se había ido a Paucartambo, nos dijeron. Y la señora pues me dice, vamos a Paucartambo. ¿Dónde queda Paucartambo? Le digo, señora, pero a Paucartambo solo era la fiesta de la Virgen del Carmen. Solamente hay un día de ida y un día de bajada. Y solamente hay camiones, pues vamos a Paucartambo. Pues nos fuimos a Paucartambo esa madrugada. Viajamos entre sacos de papas y qué sé yo, y llegamos a Paucartambo. Y ahí lo encontramos pues al Jorge deleitándose con los sagras, las collas, y los danzantes y todo eso. Menuda sorpresa se llevó de ver a su madre pues, allí, ¿no? Bueno, fue muy, muy lindo, ¿sabes? Y regresamos al Cusco. Cuando regresamos, Jorge tenía fiebre. Pensamos una gripe, un resfriado, pero después nos contó que fue providencial, porque le dio una neumonía fulminante y la madre tuvo que salir a medianoche a buscar auxilio porque estaba delirando ya. Y bueno, eso es... Jorge siempre dice que él se hubiera muerto si su madre no había llegado ese día, ¿no? Y bueno, esa es una de las historias, una de las anécdotas que puedo... Y bueno, creo que le puedo dar a Guillermo, quizás pueda, porque bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero... Sí, sobre Jorge. Jorge es todo un mundo, ¿no? Hablar de Jorge, tantas cosas. Yo lo conocí a Jorge... Bueno, primero quería comentar que la charla de César sobre la ubicación histórica de la cinematografía de Ucamau, de Jorge y tuya, César, tiene una particularidad, ¿no? Es un cine de guerra, ¿no? Yo lo veo así, es un cine de guerra. O sea, no es un cine que bueno, hay muchos cines, ¿no? Muchas maneras de hacer cine, mucho tipo de cine. El cine artístico, el cine de comedia, el cine de lo que sea. El cine histórico, el cine documental. Este es un cine de guerra. Este es un cine que tiene un objetivo de filmar para una cultura que está en proceso, en la cual el grupo Ucamau y Jorge Sanginés como líder se dirige a ese y a lo largo de su filmografía vemos el proceso, ¿no? Desde las primeras, Sangre de Cóndor,
vienen en el orden en que están, yo las tengo aquí anotadas, ¿no? ¿Ah? El coraje del pueblo, el enemigo principal, o sea, y se va madurando, el enemigo principal ya se concentra más. Las anteriores son obras que reproducen momentos inéditos para el mundo y para la población misma, porque su cine él lo hacía lo hace para que lo vea la gente, su pretensión no es hacer si gana premios en festivales internacionales, bien los gana, pero sus películas no están hechas para ganar premios internacionales, sus películas están hechas para combatir en una guerra por la cultura, por la historia, ¿no? Y por eso es que es perseguido y trabaja clandestinamente muchas veces, ¿no? Bueno, yo como conocí a Jorge, la vida me llevó afortunadamente a conocerlo. Yo soy sonidista y he trabajado mucho en el mundo andino, el cine que más amo es el cine andino. Soy el sonidista de Jorge Viñati y de César Pérez también. Con César Pérez hemos trabajado antes de que te fueses a Bolivia, ¿no? Y por esa razón, yo cuando Jorge me llamó y me dijo que quería que fuera yo a filmar a Bolivia con él, yo lo conocía, sabía quién era Jorge, pero no tenía una relación de amistad con él, no lo conocía de cerca. Sin embargo, me llamó para que fuese a Bolivia a hacer el sonido de su película, de una película importantísima como es La Nación Clandestina, película maravillosa. Bueno, yo no lo sabía todavía, pero sí sabía que iba a trabajar con Sanguinet, me estaba pidiendo que trabaje con él. Yo supongo que le debe haber tenido alguna influencia, por supuesto, seguramente César le ha dicho que sea yo el sonidista, tal vez Viñati. La cosa es que por una o por otra llegué a Bolivia en mi avión con mi micrófono, con mi caña, a saludar a Sanguinet. Sanguinet me recibió muy amablemente, pero también todo muy misterioso, siempre misterioso, ¿no? Él siempre misterioso. Llegamos a una casa un poco en las afueras de La Paz, ¿no? Donde vivíamos clandestinamente. O sea, pasamos a la clandestinidad para realizar la película que ustedes van a ver de La Nación Clandestina. La Nación Clandestina, como su nombre lo indica. Y para mí, La Nación Clandestina, siguiendo el proceso de las películas de las cuales hemos mencionado, que la última que yo conocí es El enemigo principal, que es parte ya de un proceso, de una maduración, donde ya es mucho más abierto, ya no está solamente declarando un acontecimiento puntual, sino que ya es en donde más se abre y descubre al enemigo principal. Y el final de la película es mostrando al enemigo principal, ¿no? Que es genial la película, con la historia de los guerrilleros que llegan. Es una película muy interesante. Pero la película de La Nación Clandestina, yo fui también conociendo cada vez más a Jorge, bueno, y a César, que lo conozco de antes, con César hemos filmado antes. Es otra historia que podría contar, pero no me voy a desviar, porque si no es la historia de cómo filmé con César. Lo particular que teníamos, voy a decir esto nada más, que César y yo somos un equipo de cámara y sonido que tiene la pasión y yo lo sigo a él, por registrar las escenas con la cámara moviéndose
y sintiendo cómo los espacios se van transformando y la cámara se va moviendo y los personajes van apareciendo y desapareciendo. Y es un arte el encontrar que un camarógrafo y un sonidista tengan ese estilo como estilo propio, es lo que nos gusta hacer. Entonces, incluso cuando terminábamos un plano nos mirábamos y nos ha salido bien, ¿no? Porque lo desarrollas creando en el movimiento. Con Jorge Viñati era exactamente lo mismo. Bueno, yo no me quiero ir por las ramas. ¿En qué estaba? Hay que me ayudan. Llegué a la casa de Bolivia. Llegué a la casa de Bolivia, donde nos cocinábamos, ¿no? Bueno, primero llegamos y llegamos a la casa y antes de empezar a filmar hubo por lo menos una semana o algo así en que nos fuimos preparando, esta pequeña comunidad de pequeño grupo, éramos 3 o 4 que vivíamos en esa casa. Y conocimos a Reinaldo, claro, al actor, que es un tipo increíble, ¿no? En la vida real es un tipo increíble el actor, es un aymara inmenso, que es mecánico además, fue el que hizo la grúa. Hay unas tomas de grúa muy interesantes, las construyó él en un taller ahí en el Alto, creo que era, ya no me acuerdo, en el Alto. Bueno, y empezamos a hacer esta película, donde yo tomé nota de una cosa, porque está en el inicio de la película. Él ha puesto un título que está escrito como en unas mantas, ¿no? Claro. Es que San Ginés está inmiscuido en el mundo de la magia andina, ¿no? Está inmiscuido en el mundo de la magia andina. Él empieza su película agradeciendo, creo que es, a los maestros ¿no? Poderosos, a los achachilas, a los dioses tutelares del altiplano, que sin la fuerza de ellos la película esa película no se hubiera hecho si no existen ellos. Así empieza la película. Él declara eso. O sea, Siempre fue así. ¿Ah? Cuando el enemigo principal también hubo que hacer, perdón. Es místico. Sí, cuando es el místico. enemigo principal también hubo que hacer la ceremonia del pago y, claro. y todo eso, sí. No, pero aquí en el título de la película está escrito. Sí, sí, como pero digo que era algo, es algo que lo lleva muy internalizado, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay 1000 cosas para conversar sobre esto, pero no la quiero hacer larga. Qué importante el trabajo en esta película del músico, de Sergio, ¿no? De Sergio Prudencio. Me fascina la música de Sergio Prudencio. Va con esta onda del espíritu de Jorge. Es una música totalmente integrada a las sensaciones que son fuertísimas, dramáticas, de este hombre que está en esa crisis. Sebastián está en esa crisis en que va a morir, en que sabe que ha entrado en un proceso en su relación con la comunidad del cual ya no puede salir, y lo asume y lo acepta y lo toma, lo toma. Se decide a ir a la comunidad a morir bailando, y es la película que también tiene un montaje precioso, un orden precioso, porque va jugando con los tiempos permanentemente. La película va jugando con en el que va, en el que viene, lo ves yendo, lo ves viniendo, lo ves de niño. No, es una película fascinante y que no es de fácil lectura, como dijiste hace un rato. Vean esta escena
y ténganla en cuenta porque cuando vean la película les va a ayudar a entenderla más. Es una película que de repente si la ves una sola vez y no estás preparado espiritualmente, anímicamente, a entender una magia como es la magia de las comunidades aymaras, que son tan fuertes y tan complejas, ¿no? Complejas, ricas y sí, ya paro ahí nomás para... Después seguimos cualquier cosa si hace falta. Gracias, Guillermo. Pedro, no sé si quieres hablar brevemente de tu trabajo con Jorge, porque hay todo, tienes la Fundación Ucamau también hace cosas interesantes hoy, ¿no? Entonces, tal vez nos puedes contar. Sí. Bueno, de hecho, bueno, muchísimas gracias, Gabriela, a todo el festival y a todos los que están presentes. Sí, el trabajo de Jorge y de la Fundación Ucamau son 50 años, ¿no?, de Grupo Ucamau. Es un trabajo intenso, que fue de mucha casualidad que uno termina introduciéndose también en el grupo. Como dicen, Jorge no es una persona, tiene sus momentos en los cuales también te observa y va viendo si entiende realmente lo que se trata del Grupo Ucamau. Más todavía en una etapa en la que uno está formándose, en el caso mío, en el momento en que lo conocí, yo estaba terminando la Facultad de Cine en Argentina, entonces también había una cuestión de que Jorge supongo que pensaba, los jóvenes tienen que entender lo que es el Grupo Ucamau. Bueno, y son muchos años que se viene trabajando con Jorge. Primero, lo que hago yo en la actualidad es tratar de rescatar las películas, el material fílmico para poder hacer un trabajo de digitalización correctamente, con los términos actuales, y no solamente que pueda verse las películas en una mejor visión en la actualidad, sino también se pueda conservar. Hay una maravilla que es en La Paz, el estudio donde está Ucamau, al estar a 4.000 metros de altura, con un clima ideal, hace que se conserve las películas. Entonces, el clima realmente ayuda mucho, porque económicamente es muy difícil mantener el material. Pero a todo eso, en 50 años de trabajo de Jorge, uno va abriendo puertas y descubre que hay copias de películas en todas partes del mundo. Copias que quizás no se han tocado, copias que quizás no se conoce si están sin subtítulos, que en muchos de los casos nos pasa eso, ¿no? Copias que Jorge, por una u otra razón, se perdieron, se quemaron, parte de esta estructura de moverse por toda Latinoamérica, entre Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, hizo que también muchas copias se pierdan, y un poco ese es el trabajo en la actualidad. Como novedad, la primera película que va a tener un buen tratamiento de digitalización en 3K, es La Nación Clandestina, que esperamos que este año son los 30 años, esperamos que para fin de año podamos hacer un rescate, poder hacer una muestra en La Paz, si no es este año, el próximo. Pero eso va a ayudar mucho a darle pie al resto de películas, ¿no? Es un poco lo que se quiere. Y básicamente lo que yo trato de hacer es rescatar, que se pueda difundir las películas a nivel internacional, que es el lugar donde más se lo solicita, donde más se lo estudia y obviamente donde hay un interés grande. Y tratar desde el lugar donde yo estoy que en Bolivia se pueda también rescatar el material y se pueda difundir. Y bueno, en la actualidad Jorge está como director de la Escuela Andina de Cinematografía, entonces también está la Escuela de Cine que se está abriendo para formar alumnos, y la idea es hacer una dinámica con profesores de Bolivia y del exterior, como para que también se pueda, no necesite la gente ir a estudiar al exterior y que pueda formarse. De hecho, mucha gente de Perú escribe con mucha intención de ir a estudiar a la escuela, entonces es una maravilla porque hay una visión muy cercana y eso es algo que le interesa mucho a Ucamau o a Jorge. Pero bueno, es un trabajo arduo donde es necesario casi a pulmón muchas manos para poder
llevar adelante, porque no solo son películas, son textos. Jorge tiene miles de documentos escritos, miles de libros, poesías, novelas, entonces hay material que uno dice, no puede creer, ¿no? De pronto uno está charlando, tomando el té con Jorge y te saca un texto que lo tiene redactado hace 30 años y te dice, revísalo. Y es sorprendente, ¿no? Es como impresionante. Y ahora está con 3 guiones. Por fin definimos que se va a hacer una película y esperamos en un par de meses tener ya el rodaje finalizado de su próxima película. Entonces es un ser que sigue activo. Es impresionante. Mauricio, yo te animo a que te presentes brevemente y si tienes alguna pregunta que hacerle acá a... Gracias, Gabriela. Bueno, yo soy Mauricio Godoy. Yo no he trabajado con Jorge Sanginés, no he tenido la suerte. Yo soy realizador, pero soy también investigador y docente. Y una de las líneas que siempre he venido investigando desde mis estudios de pregrado han sido el cine documental, el cine latinoamericano. Y a partir de eso es que he llegado al cine de Jorge Sanginés, ¿no? Brevemente, la importancia del nuevo cine latinoamericano, de ese cine que busca una identidad, hablar de la realidad latinoamericana por parte de los mismos latinoamericanos, ¿no? Y en un diálogo entre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México, de ese diálogo y esos realizadores que hicieron tanto cine y tan importante, en donde no solamente eran realizadores, sino además eran teóricos, ¿no? Es importante que Sanginés, además de sus películas, tiene esta publicación que es Teoría y Práctica del Cine junto al Pueblo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la práctica y la teoría van de la mano en todo este grupo de cineastas latinoamericanos tan importantes, y es increíble pensar cómo cada uno desde sus países comenzó a producir un cine con esa línea sin conocerse, y va a ser recién en este famoso encuentro en el Festival del Viña en el 67, posteriormente en Mérida en el 68 y después nuevamente en Viña, en donde se van a encontrar pues, ¿no? Sanginés con Solanas, ¿no? Con Handler, con Ruiz, ¿no? Y van a encontrar un diálogo, una unidad que va a ser muy importante para darle una identidad al cine latinoamericano, ¿no? Entonces ahí es que yo entro tratando de decir, ¿y Perú? ¿Dónde está Perú? ¿No? Ahí en ese diálogo, ¿cuál era la presencia del cine peruano, un cine social? ¿Cómo aparece el cine social, político en el Perú? Y es interesante, claro, acá una de las abanderadas está Nora presente, ¿no? Con la presencia de Runan Caico, Marita, ¿no? Cuando después va a entrar a trabajar con Figueroa, con el grupo Chasqui, después con su obra, Marián, por supuesto, también, ¿no? Con La vida es una sola, y Alpaqueros y sus primeras películas. Muy importante, casualmente todas realizadoras mujeres, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como que, de alguna manera, sentí en un momento como que estuviéramos acá, no sé si usar la palabra clandestinos, pero sí como el cine clandestino peruano, ¿no? El que no es el de ficción, tradicional, que todos conocemos, sino es un cine un poquito más escondido, más alternativo, y yo creo que está comenzando a visibilizarse más, y eso me parece muy importante, ¿no? Entonces, estoy muy contento de que me hayan invitado, de estar acá en este momento, y claro, tengo un montón de comentarios y preguntas, ¿no? Tanto desde la exhibición y distribución, ¿no? El tema de, que fácil me lo respondes después, ¿por qué no hay DVDs de la obra de Sanginés? ¿No? Porque cuando uno quiere investigar sobre nuestro cine, uno de los grandes problemas es que es difícil, primero, encontrar las películas y poder verlas, por el lado de preservación precisamente, es difícil conservarlas. En el Perú no hay una cineteca, ustedes tienen la suerte que tienen una cineteca, que tienen buen clima, nosotros no. Entonces es un problema. Ahora ha salido un concurso de DAFO, ¿no? Que está buscando preservar eso. El año pasado ganó la obra de Nora, entonces vamos a poder ver las obras de Nora pronto, ¿no? Remasterizadas, digitalizadas. Pero ese es un gran problema. Entonces, si yo quiero investigar sobre nuestro cine, ¿cómo veo esas películas? Y precisamente es un lujo que el festival haya tenido la iniciativa de traer las obras de Sanginés, porque no son fáciles de ver. Son muy difíciles de ver
y sé que Jorge tiene una respuesta para eso, el por qué él solo quiere que sus películas se vean en fílmico, ¿no? Pero ya bueno, me lo responderás tú. Eso por un lado. Y por el otro lado también aprovechar la presencia de tantos cineastas acá que han tenido, peruanos que han tenido la suerte de trabajar con Jorge, y un poco hablar quizás de ese vínculo que hay entre Bolivia y Perú cinematográficamente, ¿no? Y que quizás lo podemos ver desde este encuentro que decía hace un momento por el cine latinoamericano y que puede comenzar con la Escuela del Cusco, ¿no? Con lo que comentaba Marita, entre Chambi, Figueroa, Marita y Jorge, ¿no? Y que después va a aparecer Viñati, César Pérez, Guillermo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese vínculo histórico? Que yo no sé si hay algo escrito al respecto, yo no conozco. Yo he escuchado siempre que incluso hay una línea cultural que parte de Buenos Aires, pasa por Bolivia y llega a Cusco, ¿no? Hay un eje ahí cultural que se aleja de Lima y de ese centralismo limeño, ¿no? Y ahí se generó una línea cultural ya histórica y que se plasma en el cine, yo creo que a partir de la Escuela del Cusco y de Jorge Ruiz en Bolivia, y que después va a aparecer ahí San Ginés, ¿no? Porque cómo llega Viñati, cómo llega Pérez a trabajar con ellos, es algo que lamentablemente yo siento que no está en un libro, no se ha investigado a profundidad. A mí me gustaría saber al respecto. No sé si alguien me quería responder por ese lado. Bueno, cuando el año 72, cuando conocí a Jorge, él ya había tenido contactos y también Figueroa y Chambi conocían ya las primeras películas, habían visto, por lo menos Ucamau, seguro. No recuerdo si habían visto Yaguarmalcu, El Coraje. Creo que El Coraje no, porque El Coraje era reciente. Luego yo las vi ya cuando estábamos en Cusco, ¿no? Y con la ayuda de la amiga Isabel Bufumé, que en paz descanse, nuestra querida Isabel, trabajaba en la Alianza Francesa y ella nos acompañaba, cargaba su generador, cargaba su proyector y se iba a las comunidades donde estábamos trabajando para mostrar, porque Jorge empezaba mostrando sus películas, en este caso a las comunidades donde íbamos a trabajar. Entonces como que la gente entendía por dónde iba la cosa, ¿no? Y ahí, en esa época estábamos trabajando con Jorge, con Figueroa y con Jorge, creo que estábamos en lo del Reino de los Mochicas, claro. Y entonces él buscaba, creo que ahí lo conoce también a Jorge, no sé cómo fue, pero lo cierto es que, claro, Jorge hablaba quechua, era importantísimo, porque él empezó, no sé cómo fue exactamente, pero él empezó ya esa noche a decirme qué era lo que se necesitaba en cuanto a apoyo profesional, ¿no? Entonces, sí, y ya ahí, bueno, y luego por razones obvias, no sé, César siempre estuvo, también hemos trabajado juntos tantas veces, hemos trabajado con Los Perros Hambrientos, con Yaguar Fiesta, hemos conocido, ha trabajado con nosotros gente de Bolivia, ¿no? Como Paolo Agassi, ¿no? Y ya se iba ampliando el círculo, ¿no? Jorge creo que llega propuesto César creo que llega propuesto por Jorge, ¿no? Creo por Jorge Viñati, ¿no? No recuerdo, pero lo cierto es que ya nos vamos acercando así, ¿no? Unos a otros, pero el vínculo, como tú dices, en el mundo andino era fuerte, porque en ese momento había definitivamente, eso es cierto, había un prejuicio también en el cine frente a lo andino, ¿no?
La cosa era muy fuerte en esa época todavía. Hoy en día pues ya nos reconocemos unos a los otros, pero en esa época no, ¿eh? Te estoy hablando de hace 50 años. Bueno. Pedro, no sé si quieres contestar la pregunta, aprovechando, creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué es tan difícil ver el cine? Secundo la pregunta. No, igual sobre la historia, no es malo, no sería mala idea que se pueda escribir un libro. Así que es una buena invitación. Sí, no hay problema. Jorge, creo que, si César me puede corregir, pensó desde el momento que hizo Jaguar Malku, después con El enemigo principal, como indicaban, focalizar su atención hacia un mundo que no tenía nada que ver con el mundo de la ciudad, ¿no? Creo que eso es algo que destacó y realmente no traicionó su idea. Creo que si se insiste en la actualidad, y lo he hecho con Jorge durante 7 años, para que podamos digitalizar las películas, para que podamos salir a festivales y en algunos casos optar por distribuir, por lo menos a las universidades que nos piden material, lo hacemos, o cada vez que un investigador se pone en contacto con nosotros, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Pero creo que Jorge ha focalizado su idea de hacer cine para un mundo que realmente no tiene nada que ver con el DVD, con el VHS. Básicamente no era su intención. Siempre pensó en, como ustedes decían, ir a proyectar las películas y estar en el campo, con el mundo campesino. Y creo que esa era la dimensión que él veía del cine. Obviamente que después la dimensión cinematográfica mundial lo toma Jorge, ¿no? Toma esa necesidad de estudiarlo desde la parte académica y creo que en muchos casos de poder ver el cine y reconocerlo no solamente en la parte académica. Creo que va por ese lado, básicamente. No era su interés de darnos a la ciudad esa posibilidad. No es por nada porque no sea que se tenga que ver en fílmico, para nada, eso es casi un mito. Pero sí creo que durante estos años, charlando mucho con Jorge, le explico desde mi postura, desde mi formación universitaria y desde mi mundo de quizás clase media, la necesidad de abrir el panorama, ¿no? Él lo ha entendido ahora, pero bueno, también el tema es que hay que buscar materiales acordes, ¿no? Para que se puedan ver bien y se escuchen bien las películas. Yo quisiera abrir a preguntas del público. ¿Quieres una más? Por supuesto, ya, la última. Y de ahí pasamos a preguntas del público. Lo que sí quisiera hacer la acotación de que se está transmitiendo esta charla por redes, por Facebook Live. Así que aquellos que están viendo pueden realizar preguntas también. Estoy mirando a la cámara. Para que nosotros también podamos hacer una ronda de preguntas. Los voluntarios nos van a ayudar con las preguntas que vengan del mundo digital. Dale, Mario. Sí, quería aprovechar justo lo que dijo Guillermo hace un ratito, que era el trabajo entre el camarógrafo y el sonidista, ¿no? Y aprovechando que están los dos aquí, está esta famosa propuesta cinematográfica de cámara que se habla, que propone Sanginés, que es el plano secuencia integral, ¿no? Que es trabajar con estos planos secuencias largos y cómo los personajes pueden pasar de un plano general a un primer plano o de un primer plano a un plano general sin corte, ¿no? Y cómo se va constituyendo eso a lo largo de su cine, un poco leyendo, ¿no? Como que primero lo va proponiendo Viñati en El enemigo principal, que justo había trabajado en Danzante de tijeras con Chambi en este corto, ¿no? Y que cómo se comienza a constituir hasta llegar a La nación clandestina. Me gustaría que me contaran sobre esto, es decir, cómo surge esa propuesta, qué es trabajar un plano secuencia integral, sin corte, con los actores, hay un ensayo previo, creo que también trabaja incluso partes con grúa, cámara en mano, dolly, hay una combinación y en donde, claro, el sonidista siempre estorba, ¿no? Es decir, ya, te metió tu micrófono, ¿qué pasó? Un conflicto siempre entre el camarógrafo y el sonidista. ¿Eso existió entre ustedes? ¿No? ¿Cómo se articuló? Nunca tuvimos conflicto. Perfecto. Para empezar. De verdad que nunca tuvimos conflicto porque
que se realice o se logre ese trabajo en equipo entre el camarógrafo y el sonidista, tiene que haber una relación amorosa, es la palabra, respetuosa, conciencia de que los dos estamos haciendo algo juntos y de que los dos somos una suma y de que nadie se va a molestar, nadie estorba, no. No sé, miren, la secuencia que hemos visto es una de las más lindas de plano secuencia que he hecho yo en mi vida y la he hecho aquí con mi compañero. Es la que hemos visto hace un rato de él en el borracho, ¿no? Esa era muy difícil porque ellos se mueven en cualquier dirección, improvisan los actores, de alguna manera se cae al piso, se tira, entonces, el camarógrafo se mueve, improvisa sobre ellos y yo tengo que acomodarme a la improvisación de los dos. Entonces, si se van a mover para allá, y si me quedo acá, después el otro va a mover para acá y la cámara va a voltear y me va a encontrar a mí. Tengo que estar detrás y con el micrófono puesto en otro lado. O sea, se diseña todo una coreografía, pero improvisada. Y para eso hay esa comunicación, porque a veces hasta nos miramos, ¿no? Nos miramos y sabemos qué vamos a hacer. No siempre es así, ¿no? Pero hay planos como este del que estoy hablando, y en la película hay varios de ese tipo de planos, en los cuales y más con el sol y la sombra andina, ¿no? Que si te metes la sombra del micrófono en cualquier momento, entonces hay que lograr el punto de registro huyendo de la sombra. A veces tiene que pasar con la caña para abajo, ¿no? Y el camarógrafo también. Yo a veces, por eso solamente se puede hacer eso con camarógrafos talentosos y generosos, como es el caso de César, que se mueven previendo el problema que va a tener el microfonista. Porque hay posiciones en las cuales no se puede hacer nada, ya entraste en la sombra, ya entró el micro, pero él prevé también eso, entonces si no entra de otra manera o hace la cámara más de abajo, en fin, pero es un diálogo, o sea, es un reto que se asume en pareja, eso es importante, y cuando se logra algo que es bello, pues, que es la dinámica del encuadre perfecto en movimiento, puede ser en interior, en exterior, ¿no? ¿Tú qué dices, Chino? Bueno, gracias. Gracias por lo que a mí me corresponda. Vamos a tratar de ubicar por qué el plano es secuencia, por qué Jorge y yo coincidimos en esa propuesta. Evidentemente Jorge ya la había estudiado y nosotros de aquí, del lado de Perú, con Pablo Guevara, ya habíamos también iniciado esa búsqueda. Quiero señalar de que en el CETUC de la Universidad Católica, no sé si exista todavía el CETUC, con Pablo Guevara iniciamos una serie de trabajos de realización de los mitos que había escrito o que había investigado Alejandro Ortiz Rascanier. Entonces lo que hicimos fue poner en escena algunos de los mitos, como el caso de Cuniraya Huiracocha o Huacón. En esa iniciativa de realizar estos mitos, es necesario indicar de que nosotros asumimos los mitos como un discurso científico, efectuado y realizado por los antiguos peruanos, llamemos así las antiguas culturas antes de los incas, porque el mito viene por la vía oral, no viene por una vía escrita, salvo algunas indicaciones, como puede ser un quipu. Pero el mito, al pervivir al presente, y ese es el trabajo que hizo Alejandro Ortiz, fue un trabajo de larga investigación, de ir recopilando a lo largo del territorio, no solamente peruano, porque él recorre incluso parte de Bolivia y hasta el Ecuador, para ir encontrando las claves de lo que era un mito, en este caso el mito de la creación. Los mitos
que remitían a la creación de la civilización en los Andes, así de concreto. En esa búsqueda, Alejandro Ortiz nos brinda aquella oportunidad, estamos hablando de los principios de los años 70, perdón, de los años 80, fines de los 70 y principios de los 80, de tal manera que, ¿qué hacíamos nosotros con el mito? Ya ahí estaba escrito el mito, descrito, analizado y estudiado, y lo habíamos descompuesto en secuencias y demás, pero ¿cómo incluíamos un medio, como el caso del cine, a ese mito? O sea, ¿cómo es que podíamos convertirlo o penetrar o que él penetre en nosotros? Un problema de semántica cinematográfica. Entonces fuimos encontrando que los planos secuencias son los más indicados para ello. ¿Pero por qué razón? Porque nuestra audiencia a la cual nos dirigíamos justamente no eran los urbanos, eran los propios que generaron esos mitos. Y lo que nos interesaba es que ellos primero dijeran, sí, este es nuestro mito, sí, nosotros nos reconocemos en ellos. Entonces había que encontrar un lenguaje que nos permitiera comunicarnos con ellos. ¿De acuerdo? Eso es lo que también Jorge lo estaba haciendo, simultáneamente, paralelamente, al margen de lo que nosotros estábamos haciendo, él ya lo estaba preparando y nos llevaba una ventaja de más o menos 7 años. Si estamos en la búsqueda, él ya estaba adelantado 7 años. Entonces, estas experiencias, cuando Jorge nos convoca, porque yo llego a Bolivia para filmar con Paolo Agazzi Los Hermanos Cartagena, que es también una recopilación de la parte de la historia de Bolivia a través de una familia que se llamaba Cartagena. Entonces, en esa historia hay 2 partes, uno de los años correspondiente a los años 50, a las épocas de las reformas, y en Bolivia denominan la revolución de los años 50. Yo discrepo que sea una revolución, yo creo que era más una revuelta. Entonces, a pesar de las reformas que hicieron, pero asunto, lío de análisis en todo caso, desde esa época hasta los años 80, hasta cuando ya estábamos nosotros ahí en Bolivia. Eso es lo que cuenta la historia, la película. Entonces, ¿qué ocurre? De que tenía 2 partes, los de los años 50 y los de los años 80. Cuando Jorge ve la obra, dice, y yo quería que él es el que ha hecho la cámara y yo quiero trabajar con él. Y eso me lo comentó el Jorge, me dijo, yo te estoy llamando porque la parte correspondiente a los años 50 de Bolivia, eso es lo que me convenció para trabajar contigo. Por supuesto que él hizo las averiguaciones, posiblemente quién era mi persona. ¿Y cómo lo estudió? Es la pregunta. Viendo en la coca. Porque no fue a buscar ni a Marita ni a nadie, ni incluso al propio Viñati. Después puede que haya ocurrido. Lo primero que ellos fueron, ir donde un maestro, donde un chamán, donde un jampiri, leyendo. En la mesa le dice, quiero ver a este hombre, ¿dónde nos va a ser útil si es que es el indicado? Por supuesto que la coca le dijo que sí, él es. Yo lo supe después. Estas son claves que es importante señalar, no como anécdota, porque esa es una metodología que utilizamos en Bolivia los que sí estamos interesados en la presencia inmanente de los espíritus, de los achachilas, como llamamos, del conocimiento de los sabios de los Andes. Y cuando hablamos del plano secuencia, yo hablo del plano panandino, amazónico, porque abarca desde Tucumán hasta casi empezando Colombia, porque es la ruta de la coca. Se lee el destino de las sociedades, tanto particulares como generales, a través de la coca. Y la lectura de la coca, puedo dar fe que no falla. Nos dice las cosas como son, para mal o para bien, pero nos la dice. Entonces, en la lectura de la coca fui aprobado. Yo ignoraba que lo estaban haciendo porque no sabía cuáles eran los métodos que disponía Jorge, métodos ancestrales. Esta lectura es la que me acepta y nos vinculamos, porque sabían en la coca
los espíritus que queríamos reivindicar una cosmovisión ancestral para ponerla en forma de Estado. Por eso yo desde el principio hablaba, no hemos llegado al Estado plurinacional porque se nos ocurrió, para nada. Eso viene desde de las épocas ancestrales, de las luchas antiguas hasta el presente, pasando por todos los sacrificios de las luchas coloniales y además hasta el presente. Entonces hay una larga data de reivindicación social por la tenencia de la tierra básicamente y por el reconocimiento de las organizaciones y de las personas campesinas y comunitarias y tratarlas como personas, porque no eran consideradas personas, eran seres que poco menos que eran totalmente desconocidos, y lo digo de una manera muy elegante porque ya entenderán que el trato que recibían. Y eso no ocurría solamente en Bolivia, ocurrió a lo largo del territorio del Tahuantinsuyo. Vuelvo a repetir, desde Tucumán en Argentina hasta las estribaciones de Colombia. Bien, dicho esto, nosotros nos dirigíamos a ellos. Pretendíamos poner voz a ellos en nuestro compromiso por la justicia social. Eso era lo que nos entroncaba y por lo tanto decidimos preparar, analizar, y ya en este sentido, vuelvo a repetir, Jorge nos sacaba una gran ventaja porque él ya había, a través de sus obras anteriores, había entrado en contacto con ellos y reconocía de que no se podía una escena cortar con planos intercortados, porque el campesino no entendía por qué aparecía de pronto un tremendo rostro en una pantalla. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué le pusieron su cabeza? ¿Le cortaron la cabeza? Es lo que pensaban los campesinos de aquel entonces. Entonces no podían leer el audiovisual de esa manera. Entonces la manera más indicada era sostenerlo en plano y que el plano sin el corte se acercara o se alejara del rostro de una persona. Entonces estamos hablando de una mediación, de una forma semántica de decirle a la otredad, porque allá en Bolivia decían los otros, a la otredad conectarse con nosotros. Entonces hacíamos la función de mediación. Y ese trabajo no era tan simple como estamos explicando, de tal modo que, razón por la cual se hacían los planos secuencias. Y Jorge le atribuye un sentido de integral porque incluía a las personas. Y cuando yo señalo y lo concretizo aún más de mi lado, digo, ese es un plano que tiene 3 elementos centrales: participación, inclusión y transparencia. Participación porque nosotros como espectadores nos estamos metiendo en la vida y milagros que están haciendo los personajes. Inclusión porque no nos discriminan, nos proponen inclusive que seamos parte de ello. Y transparencia porque nada de lo que está ahí, que se está viendo, es una falsedad, es una verdad histórica la que estamos presentando. Bueno, aquí me detengo porque si no, no acabamos esta parte, pero esa fue las razones con las cuales nos hemos ido conectando con Jorge y eso forma parte del lenguaje y el aporte que realiza Ucamao para no solamente con Bolivia, sino con todos los interesados o preocupados a propósito del lenguaje cinematográfico. Vamos a abrir a preguntas del público y Nora de Isco me ha pedido ser la primera. Por favor. Disculpen, creo que es privilegio de la edad. No, para mí es muy importante lo que se está hablando hoy día sobre Jorge, le estamos haciendo un homenaje y yo quiero explicar algo, contar algo que por mucho tiempo no se pudo contar, fue algo que sucedió y que tenía que estar guardado, ahora ya se puede decir, y que enaltece muchísimo la figura de Jorge y de Beatriz, porque exactamente ellos se jugaban la vida por hacer el cine que hacían, y se la jugaban de verdad. Entonces, yo quiero contar esto porque estamos jugando con la memoria, es parte de la memoria de nuestro cine y de ese cine comprometido. Cuando Marita habló de Paucartambo, yo conocí a Jorge, el 72, yo estaba con Saturnino Wilke investigando para hacer la producción de Runan Kaiku, y nos encontramos con Sanginés ahí, y de ahí se lo presenté a Saturnino y lo hizo actuar en El enemigo principal, claro. Pero después yo ingresé al Comité de Cineastas de América Latina, Chicho Durán también, en el 75.
Y ahí éramos compañeros, por supuesto, con Jorge y con Beatriz. Bueno, el año, no sé exactamente el año, y creo que está vinculado con la película esta de la cual han estado hablando, la última, con la misión clandestina. Porque, ¿ah? ¿Crees? Bueno. Era creo que el año 82, yo con las fechas todavía no, ya se me están mezclando un poco. Estaba yo acá en mi casa, me llama por teléfono Jorge como a las 8 de la mañana, me dice, Nora, estoy en el aeropuerto, ¿puedo ir a tu casa? Y por supuesto, Jorge, vente. Se me presentó muy raro, en mangas de camisa, sin equipaje, sin nada, y me dice, Nora, he huido del aeropuerto, no sé qué pasa con Beatriz, y me contó. Estaban viajando clandestinos los dos, posiblemente para la película esta, con nombres, pasaportes falsos, nombres falsos, y además viajaban como si no estuvieran juntos. En la cola, cuando pasaban a extranjería, estaba Jorge delante y Beatriz de atrás, y Beatriz venía con un pasaporte donde se llamaba Nora. Curioso. Entonces, cuando Beatriz se da, fue la época en que existía el famoso Plan Cóndor. Todos los militares, había muchas dictaduras en América Latina y los militares estaban unidos. Y Morales Bermúdez, que estaba acá, pertenecía al Plan Cóndor, incluso así fue condenado con nosotros, ya había fallecido. Pero bueno, Beatriz, que estaba atrás de Jorge, se da cuenta que a Jorge le están haciendo muchas preguntas raras. Y ella se hace la que se desmaya. Cuando todo el mundo va a atender a la desmayada, Jorge se mete al campo de aterrizaje, sale por uno de los counters y va a un teléfono público y de ahí me llama por teléfono. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Primero cuidar a Jorge y después ver qué pasaba con Beatriz. Jorge estuvo unos días en casa de Teresa, de mi asistente, y de ahí con Chicho se hizo cargo de Jorge y le dije, Chicho, tú te haces cargo de Jorge y yo me hago cargo de Beatriz. Chicho se llevó a Jorge, estuvo clandestino de una casa a otra. Bueno, yo me comencé a hacer cargo de Beatriz. Yo había estudiado cine en la Academia de Armando Robles con un abogado que era del Partido Comunista. Este es un cineasta curioso, ¿no? Lo llamé para que me ayudaba y él era amigo de un senador que se llamaba Castro Lavarello, de aquella época, ¿no? Que era del Partido Comunista también. Ellos comenzaron a buscar y llegaron a localizar a Beatriz presa en la carceleta del Callao. Cuando yo he ido a Beatriz y la he visto en esa carceleta, se me partió el alma, porque era un cuarto chiquito donde estaba con prostitutas, con ladronas, muerta de hambre. Bueno, fue terrible. Y no lo quiero hacer muy largo, pero el asunto es que entre ese abogado y el senador lograron sacar a Beatriz de la carceleta, llevarla a mi casa. Vivió 3 meses acá al costado en mi casa, mientras los que se estaban haciendo de Jorge, acá había un grupo de bolivianos que ayudaban en estos casos y que les conseguían pasaportes nuevos y qué sé yo. A Teresa, mi asistente, la mandaron a México para que trajera una cámara de 35 milímetros. Teresa la trajo a Lima. Jorge pasó a Bolivia clandestinamente, me imagino que por el lago, y Beatriz tuvo que estar 3 meses en mi casa, donde todo el mundo la conocía como Nora. Le hicieron un juicio, el juicio felizmente se logró salvar y Beatriz pudo viajar también clandestinamente a Bolivia. Cuento esto porque antes no se podía contar, ahora se puede contar, y es parte de la memoria, es parte de la historia. Lo que yo quiero decir es lo admirable que es. ¿Cómo puedes dedicar tu vida a un cine en el cual crees y te la estás jugando de verdad? Porque con lo que les he contado nos consta que era verdad. Y en esos días aparecieron muertas unas mujeres bolivianas en la playa de Villa, justo cuando estábamos nosotros con ellos acá. O sea que ellos pudieron morir tranquilamente. Y disculpen que la haya hecho larga, pero creo que esto sí tiene que conocerse ahora, porque esto los enaltece realmente. No sé quién más quisiera hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Es el momento, el único momento.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, en realidad quise hacer una pregunta que ya la hizo Mauricio. Me ganó, gracias Mauricio. Más bien prefiero hacer un comentario y manifestar que me siento enormemente agradecido y privilegiado porque usted, maestro Pérez, pues está compartiendo sus conocimientos, sus experiencias con nosotros y a todos los presentes también. Es algo muy, muy grato y muy valioso tenerlos aquí, saber que el cine no solamente pues, es un producto audiovisual de entretenimiento, sino también, en este caso, pues tiene una responsabilidad social, como lo ha mencionado, y particularmente yo vi La Nación Clandestina hace 25 años, un poco más, y todavía recuerdo esos planos secuencia, todavía están muy grabadas en mi memoria las coreografías, cámara con sonido. Hoy en día a veces yo también trato de aplicar el principio de planos únicos, de que la cámara no tiene por qué asumir diferentes perspectivas, porque esa manera de manipular al espectador no coincide con mi forma de entender el cine, y muchas veces está también la enorme discusión a veces, y a veces pues buscar la mejor manera de que cámara y sonido pues siempre lleguemos a un orgasmo simultáneo, ¿no? Que es algo que perseguimos para lograr grandes planos de secuencia. Lamentablemente a veces, y tratamos de hacer todo lo posible para que sea así, pero cuando ya no se puede, decimos, pues el sonido se puede doblar, la imagen lamentablemente no, pero eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y lo que sí agradezco muchísimo haber tenido esta vez el sustento ideológico, el sustento teórico, para saber que no solamente hay una responsabilidad social, sino también una responsabilidad estética, ¿no? Y la explicación que nos ha dado respecto al porqué de usar plano secuencia cuando nos dirigimos a un espectador que quizás se va a sorprender o no va a entender un lenguaje audiovisual para el que una audiencia urbana o una audiencia ya muy familiarizada con un lenguaje de cambios de perspectiva, ¿no? Eso es una motivación es una motivación trascendental. Quizás sí una pregunta respecto a la difusión o al consumo actual de productos audiovisuales. Nosotros, a los cineastas, obviamente nos encanta que nuestras películas sean vistas en una gran pantalla, en la oscuridad del cine, en ese momento donde podemos estar inmersos en el relato audiovisual. Pero actualmente muchos cineastas también tenemos que, no digo ceder, pero sí ser conscientes de que nuestras películas las van a ver en un teléfono de 5 pulgadas de diagonal, en el mejor de los casos en una gran pantalla de una computadora de 24 pulgadas de diagonal, ¿no? Ese es el widescreen, ese es el cinemascope de hoy en día. Y lo vamos a ver contenidos audiovisuales mientras estamos haciendo otras cosas, o vamos a ver la película 10 minutos hoy día, 20 minutos más tarde, etcétera, etcétera, ¿no? La manera de consumir audiovisuales ha cambiado muchísimo, y no sé cómo enfrenta usted o cómo enfrentan ustedes esta realidad de los cambios de hábitos, sobre todo en los cambios de hábitos de consumo audiovisual. A mí me sorprende, primero, en el caso de Jorge y todo lo que es el grupo Ucamau, el interés por hacer cine, ¿no? Básicamente sin pensar en lo que son las tecnologías actuales, el internet. Creo que Jorge sigue pensando en hacer cine para que se pueda proyectar en una pantalla relativamente grande. Y esa es un poco la idea y la base del trabajo, ¿no? Pensar en un trabajo de mesa, de guión, de trabajo de equipo con el respectivo sonido, con cámara. Creo que eso no hay que traicionarse, que va por separado de cómo va a ser la distribución. Creo que recién todos estamos tratando de entender cómo manejarnos con la actualidad al respecto. Sí creo que no hay que dejar de hacer cine como se ha hecho hasta la actualidad, sin traicionar esa idea de que lo vamos a solucionar en postproducción. Creo que eso es una cuestión que hay que un poco trabajar, que se ha roto en estos últimos años, y creo que en ese punto es un privilegio trabajar con Jorge porque tiene una estructura muy rigurosa al respecto. Sí, en lo personal, y lo que trato de traer un poco por cómo se maneja la situación de distribución, sí creo que hay que ser abiertos
a poder llegar a todas las plataformas online, a todos los sectores que consumen, porque también es la manera en la que se puede llegar a más lugares, ¿no? Eso inevitablemente. Pero sí, primordialmente el cine se tiene que hacer de la manera más rigurosa, ¿no? Bueno, solamente quiero agregar a lo que dice Pedro, que no nos olvidemos que el modo de producción que inaugura Ucamao y que pervive hasta el presente es el modo de producción denominado un cine junto al pueblo, que es diferente un cine para el pueblo, que es lo que comúnmente hemos realizado y quien les habla también trabajó en ese modo de producción. Y este modo de producción de un cine junto al pueblo tiene otra constitución, otra forma en la cual se inserta con el pueblo. Por eso el personaje Sebastián Maismar, él era un herrero, o sea, un hombre que trabajaba con fierros, y Jorge va y lo encuentra y le dice que le haga unos esquemas, unos planos que él le muestra y le dice, ¿y para qué quieres esto? Le dice, es que tengo que hacer una grúa. ¿Grúa? Entonces le dice, no, yo no puedo hacer esas cosas. Le dice, tienes que ir a otro lado. Le dice, no, yo quiero que me hagas, aquí tienes el plano, pon tus fierros que tengan tales y tales resistencia y lo haces. Y lo empieza a hacer, bueno, tú sabrás lo que haces, tú me pagas, así lo va a hacer el trato, tú me pagas y lo hacemos esto, perfecto. Y Jorge va observándolo y se da cuenta que él es el personaje que estaba buscando y le propone trabajar, le dice, ¿quieres filmar? Dice, no, yo no sé esas cosas, le dice. Sebastián vivía en los lados de La Paz, en zonas distantes de la parte céntrica. Y le dice, ¿y cuánto me vas a pagar? Te voy a pagar lo que es el día. ¿Cuánto ganas al día? Le dice, yo gano tanto. Le dice, ya te voy a pagar eso. ¿Pero cómo me vas a pagar si no voy a hacer nada? Le dice. Sí, le dice, ¿vas a hacer? Le digo, no, pero eso no es trabajo. Le dice, ¿cómo? Pues yo tengo que actuar y repetir lo que tienes escrito. Le dice, a ese nivel eran las discusiones. Y le dice, no me interesa lo que tú digas en este sentido, para mí eso es trabajo. ¿O no es trabajo? Claro, le dice, mi tiempo es trabajo. Le dice, perfecto, te lo estoy pagando. Le dice. Y le acepta, un poco por curiosidad y por otro lado porque le estaba pagando un poquito más de lo que él ganaba. Entonces él decía, aquí tengo un negocio, ¿y cuánto tiempo voy a trabajar? Lo que sea necesario. ¿Cómo es eso de lo que sea necesario? Sí, si en un año tú estás listo, un año, le dice, sí, sin hacer nada, le dice, sí, sin hacer nada, ya si quieres así la cosa. De esa manera lo va convenciendo y lo va preparando para que sea actor. Y Jorge le dice a Beatriz, no me interesa trabajar un año con él, si eso es necesario lo tenemos que hacer, y lo hace. Pero a la par que iba siendo actor, iba construyendo las rieles, las grúas, todos los elementos lo iba construyendo, y entonces él sentía que hacía algo, porque el otro lado no hacía nada, según él. Esta es la forma del modo de producción de un trabajo de un cine junto al pueblo. ¿Cómo incorpora uno al equipo profesional, llamémosle así, de cineastas, con personas no profesionales en el quehacer de la puesta en escena cinematográfica? De esta manera se fue formando, y es una de las más que Jorge hace, porque si ustedes revisan toda su trayectoria cinematográfica, siempre hay, ahora en estos tiempos una vez es más, otra vez es menos, pero siempre está personas que nunca han actuado, pero que por la forma, el procedimiento de, no solamente de convencerlos, sino de formarlos, se van incorporando y se van convirtiendo. Hoy día, Reinaldo Yujra, cuando ha dejado de ser Sebastián, le cambió la vida, ya no volvió a hacer fierros, salvo cuando lo necesitaba nomás. No, su vida cambió y es un poquito largo comentar, pero particularmente no buceo por el lado de este tipo de anécdotas, sino voy directamente a ciertos resultados que nos interesa para tipificar lo que significa el modo de producción de un cine junto al pueblo. Porque hay otro modo de producción que en el CEFREC, en el Centro de Formación y Realización Cinematográfica, se ha creado, que es un cine desde el pueblo. Ahora la cosa es diferente. Son los propios originarios, los propios pueblos y naciones originarias que están haciendo producción. Y yo tuve la fortuna de trabajar con ellos y de formar comunicadores indígenas.
Ahora ya no hay necesidad de que uno vaya y le haga el cine.